El siguiente trabajo se llama El árbol de la substancia, un análisis al digrafo asociado a la dependencia lógica de la parte uno de la ética de Spinoza, hecho por César Panza Bolívar y Gabriel León Rivero, del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Carabobo. Mira, ¿de qué César, universidad? disculpe. César. Él es aquí. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bueno, César, cuando quieras puedes Bueno, puedo comenzar. comenzar, ¿no? Sí, Sí. por favor, si Pero como pueden dijo trancar los Ricardo, micrófonos. Gracias. Agradecido por la invitación a participar en el evento, con el profesor Carlos, con Dora y con Alejandra por la organización. Y grato, ¿no? Podernos reunir a conversar un poco sobre lo que hemos estado haciendo en cuanto al trabajo, ¿no? Esta presentación es un poco sui generis porque, bueno, parece más de humanidades que temáticas, pero créanme, hay una conexión bastante interesante y podría decirse que transdisciplinaria, ¿no? La razón por la que comencé este trabajo fue que el año pasado me incorporé a un grupo de lectura de la ética de Spinoza y bueno, también coincidí con Gabriel, que es un estudiante del departamento de física, con quien habíamos estado trabajando en algunas cosas y nos abocamos desde el año pasado a repasar un poco sobre los grafos, ¿no? Y resulta importante que me gustaría justamente hablarles a continuación, ¿no? Tenía unas breves palabras sobre lo de la influencia de Euclides en el pensamiento moderno, ¿no? Incluyendo tanto científicos como Galileo y Newton, pero también a pensadores un poco más amplios como Descartes y Hobbes. Fíjense que es como dos sitios de influencia, ¿no? El pensamiento científico-natural y un poco más el pensamiento filosófico-social. Y estas dos influencias yo creo que convergen en la personalidad de Baruch Spinoza, que es un filósofo holandés del siglo XVII. Nació en 1632 y murió en el 1677. Ahora, el estilo de la geometría. Nosotros ya estamos un poco acostumbrados a esto, pero vale la pena repasarlo. Que desarrollada lógicamente parte del hecho de que hay las definiciones de un objeto o de relaciones implica las definiciones de otras cosas que quedan indefinidas. Asimismo, como la demostración de ciertas proposiciones se hace en base a otras proposiciones que también permanecen sin demostrar. Eso hace que una estructura algebraica, axiomática tenga esta forma, una forma de grafo dirigido. No sé si lo pueden ver acá en la lámina. Esta es una representación de los elementos de Euclides, justamente, ¿no? Están marcados acá en cada nodo, cada vértice, proposiciones o definiciones, y a lo largo del recorrido se van justamente demostrando proposiciones célebres. Como por ejemplo aquí en la 47 está el teorema de... Una forma de decir que la influencia euclidiana no es solamente por la geometría como rama de las matemáticas, sino también por su manera de razonar, ¿no? Por el método que usa para encontrar verdades. Entonces, a partir de ese dígrafo, uno puede mirar esto justamente como un dígrafo, ¿no? Como un conjunto de vértices y aristas. A los vértices los identifica con definiciones o proposiciones, y a las aristas como a las relaciones de implicación que hay entre hipótesis y tesis. Hay ciertos convenios lógicos, ¿no? A la hora de razonar, que nos podrían ayudar a caracterizar el dígrafo de la dependencia lógica. Y para poder llegar a ello voy a repasar una serie de definiciones básicas. La primera definición es el grado de salida de un vértice, ¿no? Que salen del vértice V. El grado de entrada de un vértice también, más bien la suma en el sentido contrario, es el total de aristas que entran a un determinado vértice V.
Y el grado total de vértice es, bueno, es la suma del grado de salida más el grado de entrada. Una sucesión de vértices es un camino dentro del digrafo si cada uno de los pares B sub I menos 1, B sub I están dentro de las aristas para todos los pares consecutivos que existan en este camino, ¿no? Y también aquí está la definición de longitud del camino, eso va a ser relevante un poco más adelante. Cuando un camino tiene nodos distintos se llama trayectoria, y cuando con el final estamos ante un camino cerrado, que es un ciclo si no se repitió en ningún momento, las aristas. Eso nos ayuda un poco a caracterizar a los grafos que no tienen ciclos, que los llamamos justamente acíclicos. Y también el asunto de la simetría. Un digrafo es simétrico si el vértice, perdón, la arista que conecta a U con B implica que existe una arista que conecta a B con U. Y la última definición que quiero repasar es que un grafo es primitivo si existe un número natural K, tal que para cualquier par de vértices del grafo existe un camino de longitud K entre ellos dos. También se le conoce como grafo regular. Con estas definiciones que teníamos en mente, tres características fundamentales. Primero, van a tener axiomas y definiciones, es decir, van a existir vértices con grado de entrada 0. Son los enunciados iniciales. También hay definiciones y proposiciones terminales, que se llaman vértices con grado de salida igual a 0. Es decir, ya nodos terminales. Y finalmente, la característica más importante de un digrafo de evidencia lógica es que viene siendo acíclico y asimétrico. Entonces, cuando Spinoza escoge este estilo para escribir, lo hizo en varias de sus obras, lo hizo en sus lecciones sobre Descartes, y lo hizo en este libro muy famoso que es La Ética demostrada en orden geométrico. Un libro dividido en 5 partes, y ese es el que vamos a analizar, ¿no? Quisiera hacer un repaso de digrafo. El que yo primero conozco fue el de Joel Friedman, donde hace una representación de nada más en la primera parte del libro, ¿no? Aquí ubican las definiciones, aquí los axiomas, y poco a poco va conectándolas con el resto de las proposiciones de la primera parte de la ética de Spinoza. Lancelot Fletcher hizo una lista de adyacencias por cada uno de los nodos. Aquí está la primera definición, cómo conecta con otras proposiciones a lo largo de la ética. R.F. Treadwell tiene una página de internet donde tiene la clausura transitiva de este digrafo, la tabla de adyacencia y los nodos, y utilizaciones muy importantes de las que yo haré uso. Un usuario de Wikipedia, para ejemplificar la ética, también hizo un diagrama breve hasta la 6ª proposición. Petri Autio hizo uno. Cuando uno cliquea cada una de las definiciones o cada una de las proposiciones, inmediatamente nos señala cuáles son dependientes de ellas. Más recientemente, Alexander Proust hizo también una. John Buckby hizo una tremenda, muy versátil para mirarla. Ahorita, si me da chance, se las muestro en la página. Y finalmente, Thorin Doppel hizo también una en donde está como hipervinculando toda la ética. Incluso presenta hipervinculada en Internet, ¿no? Con distintas maneras de recorrer el grafo. Bueno, rápidamente otros concepticos. Vamos a usar mucho el grafo de adyacencia, ¿no? Que es la matriz de adyacencia, disculpen, que es ceros y unos, que me indica si existe y cero si no hay ninguna conexión entre ese par de nodos o de par de vértices. Bueno, aquí un par de cuenticas, ¿no? Si uno considera un vector columna B entradas iguales a 1, uno puede calcular el vector de grados de entrada y de salida de los vértices asociados al digrafo. Y bueno, eso también nos dice un poco cómo contar las aristas.
En el caso de Spinoza, ¿no? Es un poco raro porque es un libro de filosofía práctica discutida como si fuese un libro de filosofía natural. Y eso parece insensato porque es como que mezclar cosas que no tienen mucho que ver, sobre todo porque, bueno, conocerse a uno mismo, conocer las relaciones entre las personas, no necesariamente es como conocer a las leyes de la naturaleza. El contenido filosófico subyacente a esta axiomática. De hecho, el meme justifica que Spinoza lo expulsaron de su comunidad un poco por sus ideas heterogéneas, o por lo menos la sospecha de que iba a escribir un libro de ese tipo. A nosotros nos interesa más bien es la arquitectura vista como un digrafo, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Los presupuestos, bueno, ya se los pueden imaginar, los vértices del digrafo van a ser definiciones, axiomas y también las proposiciones que se demuestran a partir de los axiomas y las definiciones, contando corolarios, contando lemas y contando también una figura muy típica de la geometría, que ya no se usa casi en matemática, que son los escolios. Más bien se colocan observaciones, ¿no? Y comentarios. Lo otro son las aristas. Construimos las aristas como la conexión que hay entre distintas proposiciones o axiomas, una proposición en particular, ¿no? Y la restricción es que, bueno, que nos vamos a quedar nada más trabajando con la primera parte de la ética, ¿no? Que tiene 8 definiciones entre las que cuentan qué es la sustancia, qué es finito, qué es un atributo, conceptos de la metafísica del siglo XVII, junto a 7 axiomas y 36 proposiciones que se van a derivar de ellas. Aquí no estoy contando que cada una de esas proposiciones tiene múltiples demostraciones, también puede tener colorarios. De todas maneras, cuando sumamos todo eso, obtenemos 77 nodos y registrando todas las referencias internas que Spinoza usa al hacer sus demostraciones, se cuentan 174 aristas. Esta es más o menos la representación de este grafo, ¿no? Fíjense que es totalmente orientado, que se va fluyendo desde hacia la derecha, ¿no? Y más o menos se va enmarañando un poco de las definiciones y así va recorriéndose el grafo. Lo primero que quiero hacer es lo más elemental. Vamos a contar entradas y salidas, ¿no? Aquí es un ejemplo de lo que uno hace cuando cuenta entradas y salidas, ¿no? Uno dice cuántas aristas salen del nodo A y cuántas entran. Salen 3, entran 0, y así con cada una de ellas. Y aquí está. Vamos a contar cuántas aristas salen de cada grafo. Fíjense que aquí las coloco en el eje vertical las proposiciones y en el eje horizontal voy a contar la cantidad de salidas que tiene cada una de ellas. Noten que se está concentrando sobre todo en el primero de la ética, donde están las definiciones. Llega como la proposición 16 a la mitad del camino aproximadamente y se encuentra con una proposición hasta 9 salidas. Ahora si contamos las entradas, bueno, tenemos al principio nodos que no tienen entradas porque no son invocados, son justamente las definiciones y los axiomas que comentamos al principio. Y poco a poco se va concentrando hacia el final, donde vamos a tener luego una proposición tope también, que va a tener 8 entradas. El año pasado, trabajando con Amelia y con Luis en para estudiar la dinámica de enseñanza y aprendizaje, les agarré una idea, ¿no? Que es tratar de clasificar preguntas y exámenes según ciertos valores umbrales, para decidir qué tan compleja o qué tan difícil es una pregunta. Yo agarré esa idea y dije, bueno, yo puedo agarrar y clasificar los nodos que voy a exponer a continuación. El primero es la C-clasificación, que es decir cuándo una posición es compleja. Si uno está demostrando una cosa, mientras más hipótesis tenga, uno puede decir que bueno, que es mucho más, que es muy fuerte, ¿no? La proposición. Yo tomo la palabra más bien compleja y digo que una proposición o que un vértice es complejo si la cantidad de entradas que tiene ese vértice es grande o alto. Normal, sí. Asimismo, y más bien como condición recíproca, hablo de la I-clasificación, que es el nivel como una proposición se puede clasificar como importante, según la cantidad de invocaciones que se hagan a ella. Es decir,
una proposición es importante o un vértice es importante si la cantidad de salidas es alta. Esto tiene mucho que ver con cuáles son las proposiciones que se usan más a la hora de demostrar otras proposiciones a lo largo de la ética. Para ello defino, bueno, los valores umbrales, ¿no? Una proposición es compleja si el grado de entrada es mayor que cierto umbral e importante si el grado de salida es mayor que cierto otro umbral. La selección de sus umbrales es arbitraria y realmente las puede flexibilizar o dependiendo de las condiciones. Y finalmente, una proposición es conclusiva si su grado de salida es igual a 0. Entonces, vuelvo otra vez con el gráfico de entradas del digrafo. César, 5 Coloco el minutos. umbral en 5. Alejandra, ya voy a avanzar un poco más rápido. Ya estoy llegando justamente a la parte más interesante, ¿no? Que es a clasificar cuáles son las proposiciones. Y más o menos aquí está alrededor. Están las preguntas, las proposiciones. Que listo en la siguiente tabla. La proposición 12, la proposición 13, la proposición 19, la 23, la 29 y el escolio de la 29 son las más complejas, son las más difíciles de seguir a la hora de leer la demostración. Si relajamos un poco el umbral, consideramos más bien 4 entradas, entonces agregamos nuevas proposiciones, la 33 y la 36, y así otras más. Ahora, vamos con la importancia de una proposición. Si la cantidad de salidas es mayor que es el umbral que lo determina un 6. Tenemos obviamente a las definiciones fundamentales de la ética y después nos conseguimos con el centro, digamos, de la demostración de la primera parte, ¿no? del discurrir de Spinoza. Tenemos entonces las definiciones, los axiomas que son muy importantes y llegamos a la proposición número 11, que es la existencia de Dios, a la proposición número 14, que es la unicidad, a la proposición número 15, que es que todo lo que existe en Dios, la proposición 16, que pueden existir muchas formas de expresión de esta sustancia a la que Spinoza se refiere. Relajé un poco también cuando incorporé otras proposiciones más, ¿no? Las conclusiones, esto es muy importante. ¿Cuáles son posiciones que su grado de salida es igual a 0? Y bueno, aquí están. Son, digamos, las razones por las cuales Spinoza construye a la que quiere concluir para luego pasar a los próximos capítulos. Y bueno, tenemos cerca de más de 12 conclusiones que tenemos acá. Quedan pendientes catalogar cuáles son las proposiciones con más escolio, otras polémicas y así. Voy a hacer una rápidamente, pues ya no me queda mucho tiempo, las consideraciones espectrales, que es la parte más sofisticada de este estudio. Es estudiar un poco los autovalores y los autovectores de la matriz de adyacencia de este digrafo. El polinomio característico de este digrafo que estamos estudiando es z a la 72, es decir, sus autovalores son todos nulos. Y esto es por teoría debido a una caracterización que se hace de los digrafos acíclicos, y es que solo poseen autovalor y es nulo. Verifiqué eso numéricamente y en efecto, para probar si Spinoza más bien cometió en algún momento el error de hacer un razonamiento circular, pero no fue así. Lo único malo de que tenga un espectro tan reducido es que no se puede hacer un estudio de la dinámica a través de la teoría de Perron-Provence. La conexidad también es una cosa muy importante y el grafo es conexo, salvo por un axioma que él enuncia pero no utiliza. Si uno remueve a este axioma que él coloca pero no utiliza, bueno, sí hay una conexidad garantizada y eso es lo que muestra Treadwell en su página web. Sin embargo, la conexidad fuerte no se cumple. La conexidad fuerte es que entre cualesquiera par de vértices exista un camino que los conecte. Y bueno, por el hecho de ser acíclico sabemos que hay proposiciones que no se pueden demostrar de sus tesis, ¿no? Esto, bueno, un poco de la parte teórica de ello. Como no es fuertemente conexo, uno se podría preguntar sobre las componentes conexas, es decir, si hay especies de clúster o agrupamientos de proposiciones
en donde sí haya especies de ciclos, ¿no? Un minuto. Se hizo una variación del algoritmo de Kosarayu, creo que es un tipo de la India, y bueno, se llegó exactamente a lo que se quería, porque no hay componentes conexas más allá de las triviales, pues. Y esto es una caracterización fuerte de los grafos acíclicos. Un grafo es acíclico si sus componentes conexas están formados nada más por los vértices. Aquí está una captura de la variación que se hizo de ese algoritmo, y más o menos el árbol de recorrido a profundidad que se hace a partir de la proposición número 3. Es un árbol, bueno, no parece un árbol, ¿no? Ahora, para finalizar, las segundas consideraciones espectrales, ¿no? Aquí hay una cita de Aaron Garrett que nos dice que al leer la ética, uno al principio no sabe bien hacia dónde va. No sabe por qué está demostrando las cosas como lo hace. Uno avanza nada más y va siguiendo. Pero de repente, a medida que uno avanza, uno se dice, ah, mira, por eso es que se definió sustancia de esta manera. Ah, justamente esto es lo que es un atributo. Ya entiendo qué significa el axioma 4. Eso no, también se hace cuando uno lee un libro de matanza y después entiende, bueno, tengo que volver atrás. Eso nos da la idea de que una dinámica, la ética, podría obtenerse matriz. Si planteamos su grafo de adyacencia, o consideramos un grafo nuevo que sea el grafo de adyacencia del original más su traspuesto. Y esto es genial, porque vuelve al digrafo de la primera parte del libro de Spinoza, lo vuelve cíclico, lo vuelve fuertemente conexo y lo vuelve primitivo a 8 pasos. Y eso es perfecto porque son justamente las condiciones para mirarlo a través de la teoría de Perron-Frodeno. ¿Qué hago yo con la teoría de Perron-Frodeno? ¿O qué hicimos? Bueno, apelamos a el radio espectral de esta matriz simetrizada de 6,9051 y que son las potencias de esta matriz de adyacencia, ¿no? Que con las hipótesis que ya no sé, me cercioré que cumpliesen, convergen a una cierta matriz que nos permite, al mirar la diagonal, estudiar la relevancia de cada nodo, ya sea como fuente o ya sea como sumidero. Y eso es lo que justamente grafico aquí. Fíjense que hay como 3 topes, ¿no? Al principio, la proposición número 13, que es justamente la definición de sustancia, por eso decidimos llamarlo el árbol de la sustancia. Luego está la proposición número 15, y luego la proposición número 29 y su folio. Vendrían a ser las más importantes en la lectura, ¿no? César, estamos sobre el tiempo. Ya estamos listos, ¿vale? ¿Un minuto o ya? Ya, Ya. pero... Bueno, okay. eso es todo lo que les quería comentar. Muchas gracias, César. ¿Tenemos alguna pregunta? Los escucho. Por favor, Otto, ¿puedes abrir tu micrófono? Buenas, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Buenos días. Primero que nada, muchas gracias por todo el espacio de las presentaciones. Yo me emocioné cuando vi que iban a hacer jornadas de investigación desde la facultad. Yo soy estudiante de matemática de 5º semestre. Y quería hacer preguntarle al profesor cómo ha sido la experiencia de asumir este trabajo acerca de la ética, porque en la tradición filosófica contemporánea pues existen escuelas analíticas, escuelas continentales, y el trabajo de la ética generalmente a pesar de que ha sido muy influyente en el área de la filosofía analítica, muchas personalidades dentro de esta área de trabajo la han relegado a la continental, debido a las críticas que le hace Kant en la crítica de la razón pura, debido a su relación que tiene con otros autores tradicionalmente oscuros, como es el caso de Hegel, y que generalmente este tipo de estudios se esperarían más de una filosofía analítica. Me gustaría preguntarle al profesor César Pasa cómo ha sido el asumir un trabajo que históricamente no corresponde o ya no corresponde desde hace un tiempo a esta área tan matemáticamente densa con estas perspectivas, porque se ha sacado provecho y se pueden analizar los textos filosóficos de maneras mucho más rígidas. Y eso, quería saber cuál era su aproximación, su experiencia en el tema.
de que está escrita con un lenguaje muy metafísico. Se habla de sustancias, se habla de Dios, se habla de modos y atributos. ¿No? Es un lenguaje que es tomado de la filosofía medieval. Pero cuando uno entra a estudiarlo un poco más y se da cuenta de que él está conceptualizando en un momento en donde se está hablando ya de cosas científicas. Spinoza fue amigo de Oldenburg, él trabajaba también en cosas de óptica. Uno sabe que se está dando cuenta que está hablando de filosofía natural también, está considerando el estudio de cosas muy prácticas, ¿no? Y que haya escogido el orden geométrico nos da la idea de que también está hablando de un poco de filosofía natural, a pesar de que, bueno, por cosas, por hipótesis filosóficas fuertes, se relegó, ¿no? O no se le prestó mucha atención. Es conocido el caso de Newton, que podía hablar de la naturaleza de la manera en como él lo expresaba. Pero a pesar de ese conflicto que tú planteas entre la analítica y la continental y la relación de Spinoza allí, yo creo que todavía es muy fecundo lo que se puede sacar de allí. Y bueno, está ahí, ¿no? Está justamente esta clasificación que yo hago que da a pensar mucho sobre cosas modernas, ¿no? Interpretaciones modernas que se pueden hacer de esos conceptos. Muchas gracias, César. Tenemos tiempo, me parece, para una pregunta más. Diego. Voy a seguir el orden que está aquí, ¿ok? De los que La, mi- levantaron la mano. la mía es muy baby. O sea, yo siempre había escuchado, o sea, he escuchado siempre de grafo, pero con prefijo, digrafo y grafo son cosas distintas o es la misma cosa. Grafo es como un caso particular de los grafos, que es los orientados. Normalmente uno dice que cuando estudia grafos, los más sencillos es que no hay una relación de orden entre la conexión. Si tienes un grafo que no tengo aquí, creo que tengo uno aquí al principio. A ver. Aquí, el más sencillito, ¿no? Uno normalmente cuando estudia grafos no dice que el orden de quién está con quién, o sea, quién es el que comienza y quién es el que termina. ¿De El dónde a digrafo dónde voy? es dirigido, sí importa la relación de orden. Ya, Y en el entonces, caso de Spinoza es importante porque hay una demostración, hay una hipótesis y hay una tesis, hay una relación de precedencia. claro, claro. Y cuando haces esta perturbación para entrar a la teoría de Perron-Frobenius, igual sigue Sí, comportándose como un digrafo, ¿cierto? Te aparecen ciclos, pero sigue siendo un digrafo porque sigue persistiendo esta relación así es, Diego, de, así es. Cuando de- yo hago esa simetrización, en el fondo la estoy convirtiendo en un grafo, porque estoy diciendo, si puedo ir de A a B, también puedo ir de B a A, pero se sigue comportando como un grafo, pues, porque ahí hay orientación también, solo que, bueno, puedo ir de un lugar a otro. Ya, ya. No, porque de hecho, Es estuvo fino súper eso, súper interesante. Sí, es claro, fino cuando, eso cuando tienes teoría de Perron-Frobenius le puedes caer con toda la artillería de la dinámica simbólica. exactamente, y de hecho usé lo que quería mostrarles al final, una de las misceláneas es que hice un recorrido aleatorio, que básicamente tiene Perron-Frobenius subyacente allí, ¿no? Que es el algoritmo este de PageRank de MATLAB, ¿no? Y aquí tengo como dos partes o dos sitios en donde se concentra ese caminante aleatorio, pues. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias, César. Bueno, gracias a Samuel, ustedes por la te atención. invito a contactar al profesor César, porque estamos cortos de tiempo, para no quitarle tiempo